El soldado se arrodilló junto al primer cuerpo y giró el rostro hacia la luz de la manana. Había visto hombres muertos antes. 2 años de guerra le habían mostrado muchos, pero algo en este lo hizo detenerse, lo hizo mirar más de cerca, lo hizo llamar a su capitán. «Señor, tiene que ver esto». El capitán se acercó. Era un hombre de 40 y tantos años, con canas en la barba, cansancio en los ojos. Había liderado equipos de entierro antes. Sabía qué esperar: cuerpos, sangre, las terribles consecuencias de la violencia. No esperaba lo que vio. La herida era precisa. Un solo orificio de bala en la parte posterior del cráneo. Entrada limpia. El tipo de herida que viene de corta distancia, de una mano firme, de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. El capitán miró el siguiente cuerpo. Misma herida, misma ubicación, mismo ángulo. Miró el tercero, el cuarto, el quinto, todos iguales. 24 cuerpos yacían en esa plataforma. 24 soldados de la Unión ejecutados el 27 de septiembre de 1864. Y cada uno de ellos había sido disparado en el mismo lugar exacto. Esta es la historia de lo que el equipo de entierro encontró en Centralia. No la masacre en sí, sino el descubrimiento. El momento en que los soldados de la Unión se dieron cuenta de que no estaban mirando el caos de la batalla, estaban mirando algo mucho más perturbador. Estaban mirando precisión. El equipo de entierro llegó a Centralia en la manana del 28 de septiembre. Habían cabalgado toda la noche. La noticia de la masacre se había extendido rápido, y el comandante quería que los cuerpos fueran recuperados antes de que se deterioraran más. Missouri, a finales de septiembre, todavía era cálido. Los cuerpos dejados al aire libre no durarían mucho. Había 32 hombres en el destacamento, soldados de una guarnición cercana. La mayoría de ellos nunca había estado en Centralia antes. La mayoría de ellos no sabía lo que había sucedido allí. Ahora lo sabían. El olor los golpeó primero, ese olor particular de la muerte que los soldados aprenden a reconocer, dulce y podrido y de alguna manera metálico. El olor que se impregna en tu ropa y permanece en tu memoria mucho después de que los cuerpos son enterrados. Luego vieron los cuervos, docenas de ellos, quizá cientos, formas negras circulando sobre sus cabezas, aterrizando en la plataforma, despegando de nuevo, peleando por los cuerpos, haciendo lo que los cuervos hacen. Uno de los soldados más jóvenes vomitó. Nadie lo culpó. El capitán ordenó a sus hombres que despejaran los cuervos primero. Tomó más tiempo de lo esperado. Las aves eran audaces, habían estado alimentándose toda la noche y no querían irse. Algunos de ellos tuvieron que ser disparados antes de que los otros se dispersaran. Aún así, no se fueron lejos. Se posaron en los árboles cercanos, observando, esperando, pacientes. Sabían que los soldados eventualmente se irían. Sabían que los muertos todavía estarían allí. Los cuervos son criaturas pacientes, entienden el tiempo de maneras que los humanos no. Con los cuervos despejados, el equipo de entierro tuvo su primera visión real de lo que Bill Anderson había dejado atrás. 24 cuerpos en la plataforma del tren, todos despojados hasta la ropa interior, todos yaciendo aproximadamente en la misma posición, todos boca abajo bajo el sol de la manana. El capitán caminó por toda la longitud de la plataforma lentamente. Miro cada cuerpo, miro las heridas. Miro la sangre que se había acumulado y secado en el calor de septiembre. Algo estaba mal. No mal en la forma en que todas las masacres están mal. Mal de una manera específica, particular, que no podía identificar inmediatamente. Algo sobre los cuerpos, algo sobre cómo yacían, algo sobre el patrón. Volvió al primer cuerpo. Se arrodilló. Miró más de cerca. Entonces lo vio. La herida estaba en la parte posterior de la cabeza, justo encima de donde la columna se une al cráneo. El hueso occipital,
Lo llamarían los doctores después. Un punto que significa muerte instantánea si la bala se coloca correctamente. Esta bala había sido colocada correctamente. El capitán se movió al segundo cuerpo. Lo giró ligeramente para ver la herida. Mismo lugar, mismo ángulo, misma colocación precisa. Tercer cuerpo, igual. Cuarto, quinto, sexto, todos iguales. El capitán se puso de pie. Sus manos temblaban ligeramente. No de miedo, de la realización de lo que estaba viendo. Estos hombres no habían sido asesinados en el caos de la batalla. No habían sido disparados al azar por una turba enojada. Habían sido ejecutados, uno por uno, con una precisión que hablaba de práctica, de paciencia, de algo profundamente metódico. Alguien se había tomado su tiempo. El capitán llamó a su sargento. «Quiero que revises cada cuerpo», dijo. «Quiero que anotes la ubicación de la herida fatal en cada uno». El sargento era un hombre mayor, un veterano de la Guerra de México. Había visto atrocidades antes, pero su cara palideció mientras se movía de cuerpo en cuerpo, mientras el patrón se volvía innegable. «Señor», dijo finalmente, «todos son iguales». El capitán asintió. Había sabido que lo serían. «¿Qué significa?», preguntó el sargento. «Significa que estamos tratando con algo diferente», dijo el capitán. «Algo planeado. Alguien quería que estos hombres murieran exactamente de esta manera». Miró hacia la pradera de Missouri. En algún lugar allá afuera, Bill Anderson todavía cabalgaba, todavía libre, todavía llevando el arma que había hecho estas heridas. «Estamos tratando con un monstruo», dijo el capitán en voz baja. «Un monstruo metódico». El equipo de entierro pasó las siguientes horas documentando lo que encontraron. El capitán insistió en ello. Sabía que se archivarían informes, que los comandantes harían preguntas, que alguien en algún lugar querría saber exactamente lo que había sucedido en Centralia. Quería que el registro estuviera completo. 24 cuerpos, todos masculinos, todos vestidos con ropa interior o menos, algunos completamente desnudos, todos con sus uniformes faltantes, despojados de sus cuerpos antes o después de la muerte. Edades que iban aproximadamente de 18 a 45 años. Algunos con anillos de boda todavía en sus dedos, algunos con fotografías de seres queridos en sus bolsillos, algunos con cartas que habían estado llevando, ahora manchadas de sangre, todos ellos disparados en la misma ubicación, parte posterior de la cabeza, justo encima de la columna, corta distancia, ángulo descendente sugiriendo que el tirador estaba de pie, la víctima arrodillada. El capitán escribió todo, cada detalle, cada observación, cada pieza de evidencia que pudiera ayudar a explicar lo que había sucedido aquí. Pero incluso mientras escribía, sabía que los hechos no podían capturar la verdad de lo que estaba viendo. Los hechos eran fríos, clínicos. Te decían lo que pasó sin explicar el horror de ello. El horror estaba en la igualdad, la repetición, el conocimiento de que alguien había hecho esto 24 veces y nunca varios. Nunca se apresuró, nunca cometió un error. Ese tipo de consistencia requiere práctica, requiere paciencia, requiere algo que el capitán no quería nombrar. Uno de los soldados encontró algo más. Estaba revisando un cuerpo cerca del final de la plataforma cuando notó marcas en la madera, raspaduras y muescas en los tablones. Llamó al sargento. «Mira esto», dijo. «Las rodillas». El sargento miró. Las marcas eran claras una vez que sabías lo que estabas viendo. Huellas de rodillas, raspaduras, donde alguien se había arrodillado en los ásperos tablones de madera. 24 conjuntos de marcas. 24 lugares donde los hombres se habían arrodillado antes de morir. El sargento caminó por toda la longitud de la plataforma. En cada cuerpo encontró marcas correspondientes, huellas de rodillas posicionadas justo así, alineadas con donde el cuerpo había caído,
Los hicieron arrodillarse, dijo. Los hicieron arrodillarse y luego les dispararon por detrás. Uno por uno, dijo el capitán. Estaba parado al final de la plataforma ahora, viendo toda la escena. 24 hombres, 24 ejecuciones, todos ellos forzados a ponerse de rodillas antes de que llegara la bala. Esto no fue ira, dijo el capitán, esto fue ritual. La palabra se extendió por el equipo de entierro, ritual. Los soldados se la susurraban unos a otros mientras trabajaban, mientras levantaban cuerpos y los llevaban a los vagones, mientras intentaban no mirar las heridas, los rostros, la evidencia de lo que se había hecho. Ejecución ritual. Asesinato metódico. 24 hombres asesinados exactamente de la misma manera. Algunos de los soldados habían conocido a los muertos. Uno de los cuerpos era un sargento de Illinois. Otro era un soldado raso que había escrito cartas a casa sobre su novia. Otro era un ingeniero que había pasado 2 años construyendo puentes en lugar de pelear. Nada de eso había importado a Bill Anderson. Los había matado a todos de la misma manera. La misma herida, la misma posición, la misma eficiencia cuidadosa, precisa, terrible. El oficial médico llegó alrededor del mediodía. Era un hombre joven, apenas 30 años. Con gafas redondas y manos nerviosas. Había sido entrenado en un hospital de Filadelfia antes de la guerra. Había visto muchas heridas de bala desde entonces. Nunca había visto nada como esto. El capitán le mostró el patrón. Lo llevo de cuerpo en cuerpo. Le dejo examinar las heridas él mismo. Mismo punto de entrada, dijo el doctor en voz baja. Mismo ángulo de penetración. Misma distancia aproximada. Hizo una pausa haciendo cálculos en su cabeza. El tirador estaba de pie, las víctimas estaban arrodilladas. Disparo desde aproximadamente 1 metro de distancia, con un ángulo ligeramente descendente. ¿Cada vez?, preguntó el capitán. Cada vez, confirmó el doctor. La variación es mínima. Este es un disparo notablemente consistente. ¿Qué nos dice eso? El doctor se quitó las gafas. Las limpió con su abrigo, se las puso de nuevo. Nos dice que el tirador estaba calmado, dijo. Con práctica, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo había hecho antes, 24 veces en una manana. El doctor negó con la cabeza. No, antes de eso, antes de Centralia. Este nivel de precisión no viene de un día de matar, viene de experiencia, de repetición. De hacer esto mismo muchas veces antes. El capitán sintió algo frío asentarse en su estómago. ¿Cuántas veces?, preguntó. El doctor no respondió. No necesitaba hacerlo. Thomas Goodman les había contado sobre el conteo. Goodman era el único sobreviviente de las ejecuciones en la plataforma. Había sido perdonado para intercambio de prisioneros, forzado a ver mientras 23 de sus compañeros soldados eran asesinados uno por uno. Después, cuando fue liberado, contaría su historia a cualquiera que quisiera escuchar. La historia de los 10 segundos. La historia de Bill Anderson contando antes de cada ejecución. La historia del asesinato metódico disfrazado de misericordia. El equipo de entierro había escuchado la historia antes de llegar. Sabían sobre el conteo, sobre las oraciones, sobre el ritual que Bill había creado. Pero escucharlo era diferente de ver la evidencia. La evidencia decía que Goodman estaba diciendo la verdad. La evidencia decía que Bill Anderson había ejecutado 24 hombres con la precisión de un artesano. La evidencia decía que esto no fue locura o caos, o la niebla de la guerra, fue práctica. ¿Por qué lo hizo de esta manera? La pregunta persiguió al capitán mientras sus hombres trabajaban, mientras cargaban cuerpos en vagones, mientras cubrían a los muertos con lona para protegerlos del sol. Bill Anderson podría haber matado a estos hombres de cualquier manera que quisiera. Podría haberles disparado en el pecho, en la cara, de 100 maneras diferentes. Podría haber dejado que sus hombres hicieran la matanza mientras él observaba.
Podría haber sido aleatorio, caótico, impredecible. En cambio, había sido preciso, consistente, metódico. ¿Por qué? El capitán pensó en ello mientras cabalgaba junto a los vagones. Mientras el equipo de entierro hacía su lento viaje de regreso hacia las líneas de la Unión, mientras los cuervos circulaban sobre sus cabezas, esperando que se fueran para poder regresar a lo que quedara. Solo había dos explicaciones que tenían sentido. O Bill Anderson estaba tan danado, tan roto, tan consumido por la rabia que había desarrollado un ritual para matar. Una rutina que satisfacía alguna oscura necesidad dentro de él, o estaba enviando un mensaje. El capitán sospechaba que eran ambas cosas. El mensaje era simple, si sabías cómo leerlo. No estoy loco, no estoy fuera de control, no soy un animal matando al azar. Soy preciso, soy paciente, soy inevitable. Cada soldado de la Unión que escuchara sobre Centralia entendería el mensaje. Se imaginaría a sí mismo arrodillado en esa plataforma. Se imaginaría el arma detrás de su cabeza. Sentiría el terror de saber que su asesino estaba calmado, profesional, sin prisas. Ese tipo de terror se extiende, crece, se vuelve más grande que el acto original. 24 hombres murieron en Centralia, pero el miedo de sus muertes afectaría a miles. Cada soldado de la Unión en Missouri llevaría ese miedo consigo. Dudaría antes de perseguir a los bushwhackers. Se preguntaría si él podría ser el siguiente. Bill Anderson no solo estaba matando cuerpos, estaba matando la moral. Y lo estaba haciendo con la eficiencia de un hombre que había pensado cuidadosamente sobre su oficio. El capitán escribió su informe esa noche a la luz de las velas. Intentó ser clínico, apegarse a los hechos, describir lo que había visto sin adornos ni emoción. Pero algo del horror se filtró de todos modos. 24 soldados de la Unión ejecutados por disparo en la parte posterior del cráneo, escribió. Todas las heridas consistentes en ubicación, ángulo y distancia aparente. La evidencia sugiere que las víctimas fueron forzadas a arrodillarse antes de la ejecución. El posicionamiento de los cuerpos sugiere que las ejecuciones fueron conducidas individualmente en lugar de en masa. Hizo una pausa. Sumergió su pluma en el tintero. Continuó. La precisión de las heridas indica un tirador de considerable experiencia. La consistencia sugiere ya sea un solo tirador o múltiples tiradores entrenados con estándares idénticos. La naturaleza metódica de las ejecuciones es incompatible con el combate o la violencia espontánea. Esto parece haber sido una masacre planeada y deliberada. El capitán dejó su pluma, leyó lo que había escrito, tachó la palabra inconsistente y la reemplazó con incompatible. Las palabras importaban en los informes. Serían leídos por comandantes, por políticos, por historiadores, quizás, años después. Quería ser preciso, pero la precisión no podía capturar lo que había sentido parado en esa plataforma. No podía transmitir el escalofrío que le había recorrido cuando se dio cuenta del patrón. No podía explicar por qué sonaría con esas heridas durante años después. Algunas cosas no pueden ponerse en palabras. Algunos horrores son demasiado precisos para el lenguaje. Hay algo más que el equipo de entierro encontró. Algo que los informes oficiales mencionaron solo brevemente. Algo de lo que los soldados hablaron en susurros durante años después. Algunos de los cuerpos mostraban señales de haber llorado, rastros de lágrimas en los rostros, secos ahora, con costras de polvo y sangre, pero visibles si mirabas de cerca, visibles si sabías lo que estabas viendo. Estos hombres habían llorado antes de morir. El equipo de entierro intentó no pensar en lo que eso significaba. Intento no imaginar la escena. 24 soldados de rodillas, viendo morir a sus compañeros uno por uno, sabiendo que su turno venía, llorando mientras esperaban.
Algunas cosas son demasiado terribles para imaginar, así que intentamos no hacerlo. Nos enfocamos en los hechos, en las heridas, en los detalles clínicos que nos permiten mantener distancia, pero los rastros de lágrimas permanecieron. Evidencia de que estos habían sido hombres, no estadísticas, padres e hijos y hermanos que habían llorado en sus momentos finales, que habían enfrentado la muerte con todo el miedo y el dolor que los humanos llevan. Bill Anderson había visto esas lágrimas, había contado de todos modos, había apretado el gatillo de todos modos. Ese es el detalle que los informes no podían capturar. La humanidad de las víctimas, la inhumanidad de su asesino, la brecha entre ellos que ninguna palabra podía salvar. Los cuerpos llegaron a las líneas de la Unión esa tarde. Las familias serían notificadas, las cartas serían escritas, los funerales se llevarían a cabo por todo el Medio Oeste, desde Illinois hasta Ohio hasta Kansas. La mayoría de las familias nunca sabrían la verdad completa, nunca se enterarían de la plataforma, el arrodillamiento, las heridas precisas, las lágrimas. El ejército les diría que sus seres queridos murieron en combate, murieron valientemente, murieron sirviendo a su país. Era una bondad, de cierta manera. Algunas verdades son demasiado pesadas para que las familias las soporten. Pero algunos de los soldados hablaron. Algunos del equipo de entierro no pudieron guardar silencio sobre lo que habían visto. Y lentamente, durante meses y años, la historia se extendió. La historia de Centralia, la historia de 24 hombres ejecutados uno por uno. La historia del tirador que nunca falló, nunca vario, nunca mostró nada más que eficiencia profesional calmada. La historia de Bloody Bill Anderson. ¿Qué significa matar con precisión? Esa es la pregunta que este video nos obliga a hacer. La pregunta que el equipo de entierro confrontó esa mañana de septiembre. La pregunta que no tiene una respuesta cómoda. Matar caóticamente puede explicarse. La ira abruma la razón. El miedo toma control. La niebla de la guerra oscurece el juicio. Entendemos cómo hombres ordinarios pueden convertirse en asesinos en momentos de locura. Pero esto no fue locura. Esto fue lo opuesto a la locura. Esto fue control. Bill Anderson controló cada aspecto de esas ejecuciones. El tiempo, el posicionamiento, el método, la precisión de las heridas. Convirtió el matar en una rutina, un ritual, un oficio. Y eso es lo que hace a Centralia tan perturbador. No el número de muertos. La guerra produce muertos por miles, sino la manera de sus muertes. La evidencia de que alguien había pensado cuidadosamente en cómo matarlos. Había practicado, había perfeccionado su técnica. Queremos que nuestros monstruos estén locos. Los queremos fuera de control, impulsados por fuerzas que no pueden resistir. Los hace más fáciles de entender, más fáciles de categorizar, más fáciles de descartar como aberraciones. Bill Anderson no fue una aberración, fue un artesano y su oficio fue la muerte. El sargento que lideró el equipo de entierro nunca olvidó lo que vio. Años después de que la guerra terminó, después de que regresó a su granja en Indiana, después de que intentó construir una vida normal, todavía sonaba con Centralia, con la plataforma, con los cuerpos yaciendo en su terrible precisión. Se despertaba en medio de la noche sudando, con la imagen grabada en su mente. 24 hombres, misma herida, mismo lugar, mismo ángulo. Su esposa aprendió a no preguntar sobre los sueños. Algunos recuerdos son demasiado pesados para compartir. El sargento vivió hasta 1897, 33 años después de Centralia, pero en todos esos años nunca dejó de ver esos cuerpos. Nunca dejó de preguntarse sobre el hombre que los había hecho. El trauma funciona así a veces. Encuentra un hogar en tu mente y se niega a irse. Hablemos de lo que las heridas revelaron.
El oficial médico que examinó los cuerpos fue minucioso. Midió heridas de entrada, estimó distancias, calculo ángulos. Se acercó a los muertos con el desapego clínico de un hombre entrenado para ver cuerpos como evidencia en lugar de personas. Su informe fue detallado, técnico, el tipo de documento que se archiva y se olvida. Pero dentro de ese lenguaje técnico surgió un retrato del asesino. El tirador era diestro. El ángulo de entrada sugería un arma sostenida en la mano derecha, posicionada justo detrás y encima de la víctima. El tirador era de estatura promedio o ligeramente más alto. El ángulo descendente era consistente con alguien parado sobre una víctima arrodillada. El tirador estaba calmado. Los tiradores experimentados desarrollan hábitos consistentes, sostienen el arma de la misma manera, aprietan el gatillo con el mismo movimiento, crean patrones sin pretenderlo. La consistencia de estas heridas hablaba de un hombre que había hecho esto muchas veces antes. El tirador era paciente. 24 ejecuciones toman tiempo. Incluso a un ritmo de 1 cada 2 o 3 minutos, todo el proceso habría tomado casi 1 hora. El tirador no se había apresurado, no se había desviado de su método. Había mantenido su precisión desde la primera víctima hasta la última. El oficial médico no especuló sobre qué tipo de hombre podría hacer esto. Eso estaba más allá de su experiencia. Simplemente registró lo que los cuerpos le decían. Pero cualquiera que leyera su informe podría sacar sus propias conclusiones. Había algo que faltaba en los cuerpos. El equipo de entierro lo notó mientras trabajaban. Cada cuerpo había sido despojado de su uniforme. Eso era esperado. Los guerrilleros tomaban ropa como botín. Los uniformes podían ser usados, vendidos o usados para disfrazarse como soldados de la Unión. Pero otras cosas también faltaban: relojes, anillos, dinero, fotografías, cartas, los efectos personales que los soldados llevan consigo, las pequeñas piezas de hogar que les recuerdan quiénes son. Todo se había ido. Los guerrilleros habían tomado todo lo de valor, habían despojado los cuerpos antes de dejarlos en la plataforma, habían reducido a estos hombres a cadáveres anónimos sin nada que los identificara. Algunos de los cuerpos nunca fueron identificados apropiadamente. Las familias nunca supieron con certeza que sus seres queridos estaban entre los muertos de Centralia. Recibieron cartas diciendo desaparecido en acción en lugar de muerto. Vivieron con incertidumbre durante años. Esa incertidumbre fue otro tipo de crueldad. El no saber, el preguntarse interminable, la esperanza que nunca moría del todo y el duelo que nunca comenzaba del todo. Bill Anderson no solo mató a estos hombres, los borró. Los efectos personales eran valiosos para los guerrilleros, eso era obvio, pero había algo más pasando, algo que el equipo de entierro percibía pero no podía articular del todo. Los cuerpos habían sido arreglados, no perfectamente, no con ningún patrón obvio, pero había algo deliberado sobre cómo yacían, algo que sugería que habían sido posicionados después de la muerte, en lugar de simplemente dejados donde cayeron. El capitán lo notó primero. Los cuerpos estaban todos mirando en la misma dirección, todos acostados sobre sus estómagos, todos con los brazos a sus lados. Cuando un hombre es disparado y cae aleatoriamente, se desploma, se tuerce. Termina en cualquier posición que el impulso y la gravedad dicten. Estos hombres no habían caído aleatoriamente, habían sido colocados. Alguien se había tomado el tiempo de arreglar a los muertos, de alinearlos, de crear una exhibición. El capitán no incluyó esta observación en su informe oficial, no estaba lo suficientemente seguro. Y la implicación era demasiado perturbadora para ponerla por escrito, pero sabía lo que había visto. Los cuerpos habían sido organizados. Bill Anderson no solo había matado a estos hombres, los había presentado como trofeos, como una firma,
como un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El capitán pensó en ello durante semanas después. Pensó en ello mientras escribía su informe. Pensó en ello mientras intentaba dormir. Pensó en ello mientras realizaba sus deberes en los meses finales de la guerra. El mensaje tenía capas. Era complejo. Diferentes audiencias lo leerían de manera diferente. Para los comandantes de la Unión, el mensaje era advertencia. Podemos hacer esto a sus hombres. Somos precisos, somos pacientes, no tenemos miedo. Para los soldados de la Unión, el mensaje era terror. Esto podría pasarte a ti. Esto es lo que te espera si nos persigues. Así es como morirás. Para la gente de Missouri, el mensaje era dominación. Controlamos esta tierra, matamos cuando elegimos, dejamos evidencia porque no tenemos miedo de las consecuencias. Y para Bill Anderson mismo, ¿cuál era el mensaje que se estaba enviando a sí mismo? Quizás era prueba. Prueba de que estaba en control. Prueba de que su rabia era dirigida, enfocada, efectiva. Prueba de que no era un loco, sino un guerrero. O quizás no había mensaje en absoluto. Quizás la precisión era simplemente hábito. Quizás matar se había vuelto tan rutinario para Bill Anderson que lo hacía de la misma manera cada vez sin pensar. El capitán no sabía. No podía saber. Solo podía mirar la evidencia y sacar las conclusiones que pudiera. Hay un detalle que se pasa por alto en la mayoría de las historias de Centralia. El equipo de entierro encontró más de 24 cuerpos ese día. Encontraron 167, 24 en la plataforma, el resto en el campo a 5 kilómetros de distancia. Los soldados de caballería que habían cargado contra Bill Anderson y murieron por su coraje. El capitán dividió su destacamento, envió la mitad a la plataforma, envió la mitad al campo. El campo fue peor de algunas maneras, más cuerpos, más caos, más evidencia de la carnicería que se había desarrollado allí. Pero la plataforma fue peor de otras maneras, porque la plataforma mostraba lo que Bill Anderson podía hacer cuando no estaba en batalla, cuando tenía tiempo, cuando tenía control. El campo mostró muerte, la plataforma mostró asesinato. Hay una diferencia. Los cuerpos en el campo habían muerto peleando. Eso era claro por cómo yacían, por las heridas esparcidas por sus cuerpos, por las posiciones que sugerían combate, movimiento, acción. Algunos habían sido disparados desde el frente, algunos desde el lado, algunos desde atrás, mientras huían. Las heridas eran variadas, aleatorias, el producto de un tiroteo en lugar de una ejecución. Estos hombres habían muerto en batalla, no una batalla justa, no una batalla que pudieran ganar, pero una batalla de todos modos. Los cuerpos en la plataforma habían muerto de manera diferente. Habían muerto de rodillas, desarmados, indefensos. No habían peleado porque no podían pelear. No habían corrido porque no tenían a dónde correr. Simplemente se habían arrodillado y esperado y orado, quizás, si habían tenido tiempo antes de que el conteo llegara a 10. Y luego habían muerto. La misma herida, el mismo lugar, el mismo ángulo, una y otra vez. El equipo de entierro terminó su trabajo cuando el sol se ponía. 167 cuerpos cargados en vagones. 167 hombres muertos haciendo su viaje final. 167 familias que recibirían cartas en las semanas siguientes. El capitán permaneció en la plataforma mientras sus hombres terminaban. La madera estaba manchada con sangre que nunca se lavaría completamente. Los cuervos habían regresado a los árboles cercanos, esperando que los soldados se fueran. Mañana, los civiles vendrían, los lugareños que se habían escondido durante la masacre. Limpiarían la plataforma, fregarían la sangre, intentarían devolver las cosas a la normalidad. Pero nada volvería a ser normal en Centralia de nuevo.
El pueblo llevaría este recuerdo para siempre. Sería conocido por lo que había sucedido aquí. Se volvería sinónimo de masacre. El capitán entendía eso. Entendía que algunos eventos marcan lugares permanentemente, que cierta violencia es demasiado grande para desvanecerse. Centralia siempre sería un campo de matanza. Incluso cuando la sangre se fuera y la plataforma fuera reconstruida y los sanos se convirtieran en décadas. Incluso cuando todos los que recordaban estuvieran muertos y enterrados ellos mismos, el recuerdo permanecería. El conocimiento de lo que había sucedido aquí. La evidencia que Bill Anderson había dejado atrás. 24 cuerpos, misma herida, mismo lugar, mismo ángulo, para siempre. ¿Por qué Bill Anderson dejó los cuerpos en exhibición? Podría haberlos enterrado, podría haberlos quemado, podría haberlos eliminado de cualquier manera que hubiera escondido la evidencia de lo que había hecho. En cambio, los dejó donde cayeron, despojados de uniformes, arreglados en filas, una exhibición para quien los encontrara. La respuesta es obvia una vez que piensas en ello. Quería que fueran encontrados. Quería que los soldados de la Unión vieran lo que había hecho. Quería que los comandantes leyeran sobre ello en los informes. Quería que la historia se extendiera por el ejército de la Unión como una enfermedad. Los cuerpos no eran solo víctimas, eran propaganda. Cada soldado que escuchara sobre Centralia se imaginaría a sí mismo en esa posición. Sentiría el terror de saber que esto podría pasarle a él. Dudaría, quizás, antes de perseguir a los Bushwhackers en territorio de Missouri. Bill Anderson estaba librando guerra psicológica, y los cuerpos en la plataforma eran su arma más poderosa. Hay algo más que considerar. Bill Anderson tenía 24 años cuando murió. 24. El mismo número de hombres que ejecutó en esa plataforma. ¿Coincidencia? Quizás. Había 24 soldados en el tren. Eso fue azar. Bill no eligió el número, pero la simetría es sorprendente. Una vida por cada ano de la suya. Una muerte por cada ano que había caminado la tierra. Algunos historiadores han hecho mucho de esta coincidencia. Han sugerido que significa algo. Han intentado encontrar patrones donde quizás no existen, pero la coincidencia permanece. 24 hombres, 24 años. El número cuelga sobre Centralia como una maldición. Thomas Goodman vio las 24 ejecuciones. Lo hemos mencionado antes, el sobreviviente, el testigo. El único hombre que Bill Anderson perdonó para intercambio de prisioneros. Goodman permaneció en esa plataforma con las manos atadas detrás de su espalda. Vio cómo sus compañeros soldados eran asesinados uno por uno. Escucho el conteo, escucho los disparos, escucho los cuerpos caer. No sabía que sobreviviría. Durante horas pensó que sería el siguiente. Pensó que cada conteo que terminaba en 10 sería el suyo. Pero Bill lo perdonó. Lo eligió, por razones que Goodman nunca entendió, para ser el único que viviera. Después Goodman contaría su historia a cualquiera que quisiera escuchar. Describiría el conteo en detalle. Explicaría cómo Bill nunca se apresuró, nunca varió, nunca mostró ninguna emoción mientras mataba. Goodman se convirtió en una especie de testigo profesional. Testificó en juicios, habló con periodistas. Escribió cartas a las familias de los muertos. Llevó la historia de Centralia por el resto de su vida. Quedó definido por lo que había visto. Se convirtió en la memoria viviente de 24 hombres que ya no podían hablar por sí mismos. Era una carga, un peso que nunca se levantó, la responsabilidad de ser el que sobrevivió. Porque Bill perdonó a Goodman. Goodman mismo nunca lo supo con certeza. Especulo, se pregunto, teorizo, algunas posibilidades. Bill necesitaba un prisionero para intercambio. Esa era la explicación oficial. Los Bushwhackers a veces intercambiaban prisioneros con la Unión.
Goodman podía ser valioso. Bill necesitaba un testigo, alguien que llevara la historia de vuelta a las líneas de la Unión, alguien que extendiera el terror que las ejecuciones estaban diseñadas para crear. Bill vio algo en Goodman, alguna chispa de humanidad, algún reconocimiento, alguna cualidad que lo hizo destacar de los otros. O quizás fue aleatorio. Quizás Bill simplemente eligió a un hombre para vivir por capricho. Quizás no había razón en absoluto. La verdad es incognoscible. Bill Anderson murió 6 semanas después sin explicar sus decisiones. El secreto, si había uno, murió con él. Pero el efecto fue claro. Al perdonar a Goodman, Bill creó un testigo, una voz que hablaría por los muertos. Una memoria que mantendría vivo a Centralia mucho después de que la sangre se secara. Intencional o no, Goodman se convirtió en parte del legado de Bill Anderson, el sobreviviente que se aseguró de que nadie olvidara jamás. El equipo de entierro regresó a su guarnición esa noche. Estaban callados, abatidos. La charla habitual del campamento estaba ausente. Los hombres que han visto demasiado tienden a volverse hacia adentro, a procesar sus experiencias en silencio en lugar de palabras. El capitán archivó su informe. El oficial médico archivó el suyo. La evidencia fue documentada, catalogada, preservada para cualquier propósito que pudiera servir. Pero los informes son cosas frías. Capturan hechos sin sentimiento. Describen sin explicar. Te dicen lo que pasó sin transmitir lo que significó. Lo que significó fue esto. La guerra tenía reglas, o al menos la mayoría de los soldados creían que las tenía. Peleabas contra combatientes enemigos. Aceptabas rendiciones. Tratabas a los prisioneros de acuerdo con convenciones que ambos bandos entendían. Bill Anderson rompió esas reglas. No en el calor de la batalla, no en el caos de un tiroteo, sino deliberadamente, metódicamente, con una precisión que sugería pensamiento cuidadoso. Mato hombres desarmados, los mato uno por uno. Los mato con la consistencia de un artesano practicando su oficio. Y eso cambió algo. Cambió el cálculo moral de la guerra en Missouri. Dijo que las viejas reglas ya no aplicaban, que cualquier cosa era posible, que los peores miedos de ambos bandos ahora podían hacerse realidad. Centralia fue un punto de inflexión, no en el sentido militar. La guerra ya estaba siendo ganada por la Unión. La Confederación estaba en sus estertores de muerte, pero en el sentido psicológico, Centralia marcó algo nuevo. Una voluntad de matar sin límites, una demostración de que había hombres en la frontera de Missouri que habían ido más allá de la guerra ordinaria hacia algo más oscuro. Algo que el equipo de entierro había visto con sus propios ojos. 24 cuerpos, misma herida, mismo lugar, mismo ángulo. Volvamos a la cuestión de la precisión. Hemos hablado de lo que las heridas revelaron. Sobre el tirador diestro, el ángulo consistente, la evidencia de experiencia. Pero hay más que decir. La precisión requiere práctica, requiere repetición, requiere hacer lo mismo una y otra vez hasta que se vuelve automático. Bill Anderson no desarrolló su precisión en Centralia. La trajo consigo. Había matado antes. Muchas veces, de la misma manera. ¿Cuántas veces? Los registros están incompletos. La banda guerrillera de Bill no mantenía conteos oficiales de bajas. Las víctimas eran dejadas donde caían. Los cuerpos no siempre eran recuperados. Pero las estimaciones sugieren que Bill Anderson mató personalmente a docenas de hombres antes de Centralia. Quizás más de 100. Algunos historiadores ponen el número más alto. Cada una de esas muertes fue práctica, cada una refinó su técnica, cada una lo hizo más eficiente, más consistente, más preciso. Para cuando llegó a Centralia, Bill Anderson había convertido el matar en una rutina. El conteo, el posicionamiento, la colocación del arma, el apretar del gatillo, todo practicado hasta que fue automático.
Eso es lo que el equipo de entierro vio en esas heridas. No solo muerte, no solo asesinato, sino experiencia. La experiencia de un hombre que había dominado su oficio, que se necesita para convertirse en un asesino experto. Lo mismo que se necesita para convertirse en experto en cualquier otra cosa. Tiempo, práctica, dedicación. La voluntad de repetir una acción hasta que se vuelve segunda naturaleza. Los músicos practican escalas. Los atletas practican técnicas. Los soldados practican ejercicios. Bill Anderson practicó el matar. No despertó una manana como un ejecutor metódico. Se convirtió en uno con el tiempo, durante meses y años de violencia, durante docenas o cientos de muertes individuales. Cada víctima fue una lección. Cada muerte refinó su método. Cada cuerpo le mostró que funcionaba y que no. Para Centralia, Bill había alcanzado un nivel de consistencia que la mayoría de los profesionales envidiarían. Podía ejecutar a un hombre con un solo disparo en el mismo lugar exacto, vez tras vez, sin variación. Eso es experiencia. Eso es maestría. Eso también es horror. Porque no queremos que el matar sea una habilidad. No queremos que la muerte sea un oficio. Queremos que la violencia sea caótica, aleatoria, impredecible. Queremos que nuestros monstruos estén fuera de control. Bill Anderson estaba en control. Control total, completo, metódico. Y eso lo hacía más aterrador de lo que cualquier loco podría ser jamás. La noticia de lo que el equipo de entierro encontró se extendió rápidamente. En días, cada soldado de la Unión en Missouri sabía sobre la plataforma, sobre los 24 cuerpos, sobre las heridas que eran todas iguales. La historia creció en el contar, como lo hacen las historias. Algunas versiones añadieron detalles que no estaban en los informes originales. Algunas versiones quitaron detalles que eran demasiado perturbadores para repetir, pero el núcleo permaneció constante. 24 hombres ejecutados, misma herida, mismo lugar, mismo ángulo, la firma de Bloody Bill Anderson. Esa firma se convirtió en leyenda. Se extendió por el ejército de la Unión como un rumor. Los soldados susurraban sobre ella alrededor de las fogatas. Los oficiales advertían a sus hombres sobre lo que les esperaba si caían en manos de los bushwhackers. El miedo es contagioso, pasa de persona a persona, crece más grande que la causa original. El miedo que Centralia creó fue inmenso. Cambio como los soldados de la Unión pensaban sobre la guerra en Missouri. Cambio como se acercaban a las patrullas y los enfrentamientos. Cambio lo que estaban dispuestos a arriesgar. Algunos soldados se negaron a perseguir a los bushwhackers después de escuchar sobre Centralia. Los perseguirían hasta el borde del bosque y se detendrían. No seguirían en territorio donde la emboscada era probable. Esos soldados no eran cobardes, eran racionales. Habían calculado los riesgos y decidido que sus vidas valían más que la posibilidad de atrapar guerrilleros que podrían hacerles lo que Bill Anderson había hecho a los 24. Ese cálculo es lo que Bill quería, esa vacilación, ese miedo. Los cuerpos en la plataforma eran armas y funcionaron. Hay un detalle que a menudo se pasa por alto. Bill Anderson no estaba solo en esa plataforma. Tenía 80 guerrilleros con él cuando detuvo el tren. 80 hombres que vieron las ejecuciones. 80 testigos de lo que Bill hizo. Algunos de ellos participaron. Los registros históricos sugieren que algunos guerrilleros mataron prisioneros mientras Bill mataba a otros. Las heridas en algunos cuerpos pueden haber venido de diferentes tiradores, pero las heridas consistentes vinieron de Bill. El patrón de precisión que el equipo de entierro documentó. Ese fue su trabajo. Sus hombres observaron, aprendieron, vieron cómo su líder manejaba a los prisioneros, entendieron el mensaje que estaba enviando. Algunos de ellos llevarían esas lecciones adelante, las aplicarían en sus propios encuentros.
extenderían los métodos de Bill Anderson por Missouri. Jesse James estaba allí. Frank James estaba allí. Otros hombres que se convertirían en famosos forajidos también estaban allí. Vieron lo que Bill hizo en esa plataforma. Vieron el conteo. Vieron la precisión. Vieron cómo el terror podía ser fabricado y desplegado. Aprendieron de él y llevaron esas lecciones por el resto de sus vidas. El informe del equipo de entierro llegó al cuartel general de la Unión en una semana. Los comandantes lo leyeron con una mezcla de disgusto y preocupación. El disgusto era obvio. Lo que Bill Anderson había hecho violaba cada regla de guerra que las naciones civilizadas reconocían. La preocupación era más compleja. Si un líder guerrillero podía desarrollar este nivel de brutalidad metódica, otros podrían seguir. Si matar prisioneros se volvía rutina, la guerra en Missouri podría descender a algo aún peor de lo que ya era. Los comandantes discutieron respuestas. Las opciones iban desde patrullas aumentadas hasta ejecuciones en represalia de prisioneros confederados. Algunos abogaban por tácticas de tierra quemada. Algunos abogaban por negociación. Al final, eligieron un camino medio. Cazarían a Bill Anderson más agresivamente. Ofrecerán recompensas por su captura o muerte. Intentarían eliminar el problema en su origen. 6 semanas después, lo lograron. Bill Anderson cabalgó hacia una emboscada cerca de Albany, Missouri. Recibió 4 balas y murió en un campo, igual que los hombres que él había matado. Pero su legado permaneció. Los métodos que había desarrollado, el terror que había creado, las lecciones que había enseñado a los hombres que cabalgaron con él. Matar a Bill Anderson terminó con el hombre, no terminó lo que había empezado. Las familias de los 24 recibieron sus cartas. Muerto en acción. Murió valientemente, sirvió a su país. Las cartas eran amables, ofrecían condolencias, alababan el coraje de los caídos. No decían nada sobre la plataforma, el arrodillarse, el conteo, las heridas precisas. Esa información era clasificada, restringida. El ejército no quería que se extendiera a las poblaciones civiles, no quería que las madres y esposas supieran la verdad completa de cómo sus seres queridos habían muerto. Algunas familias se enteraron de todos modos. La palabra viajó. Los sobrevivientes hablaron. Los periódicos imprimieron relatos que el ejército habría preferido suprimir. Esas familias llevaron una carga adicional. El conocimiento de que sus hijos y esposos y hermanos no habían muerto en batalla, no habían caído peleando, habían sido ejecutados, asesinados, matados uno por uno con una precisión que hablaba de algo inhumano. Ese conocimiento no ayudó al duelo, no proporcionó cierre, no hizo la pérdida más fácil de soportar. Si acaso, hizo las cosas peores. La imaginación es cruel, llena de detalles, crea imágenes que no pueden ser borradas. Las familias que sabían la verdad tuvieron que vivir con esas imágenes para siempre. ¿Qué pasó con el equipo de entierro después? Regresaron a sus deberes, continuaron sirviendo hasta que la guerra terminó. Fueron a casa, a granjas y tiendas y familias. Pero no eran los mismos hombres que habían cabalgado hacia Centralia esa mañana de septiembre. Algunos de ellos desarrollaron lo que ahora llamaríamos estrés postraumático. Tenían pesadillas, saltaban con ruidos repentinos, no podían mirar cuerpos sin recordar la plataforma. Un soldado del destacamento fue encontrado más tarde, habiendo escrito un diario. En él, describió sus experiencias en detalle gráfico. El olor, los cuervos, las heridas, la realización de que lo que estaba viendo no era batalla sino ritual. Escribió sobre sueños que venían cada noche, sobre los rostros de los muertos que no podía olvidar, sobre las preguntas que no tenían respuestas. ¿Por qué pasó esto?
¿Por qué esos hombres? Porque de esa manera el diario sobrevivió. Sus descendientes lo donaron a una sociedad histórica décadas después. Proporciona uno de los relatos más detallados de lo que el equipo de entierro experimentó. Pero incluso ese diario no puede capturar completamente el impacto. Las palabras fallan cuando se enfrentan a ciertos horrores. Aproximan sin lograr. Describen sin transmitir. Los soldados que encontraron los cuerpos en Centralia entendieron algo ese día. Algo sobre la naturaleza humana. Algo sobre de que son capaces las personas cuando las restricciones de la civilización son removidas. Llevaron ese entendimiento por el resto de sus vidas. Dio forma a quienes se convirtieron. Informo cómo criaron a sus hijos. Coloreo cómo veían el mundo. Ese es el costo oculto de la atrocidad. No solo los muertos, sino los vivos que tienen que procesar lo que han visto. Hablemos del informe médico una vez más. El doctor que examinó los cuerpos era un hombre joven llamado Williams. Sobrevivió la guerra y continuó practicando medicina en Filadelfia durante 30 años. Nunca habló públicamente sobre Centralia. Nunca escribió sobre ello en revistas médicas. Nunca lo discutió con colegas. Pero su nieta, entrevistada en los años 1930, dijo que guardó una copia de su informe en un cajón cerrado hasta el día de su muerte. Ella lo encontró al resolver su patrimonio. Lo leyó una vez y lo quemó. No pudo explicar por qué. Los recuerdos, dijo. Él no quería recordar, pero no podía olvidar. El informe sobrevive en archivos militares. Otras copias fueron hechas. Los historiadores lo han estudiado, analizado el lenguaje clínico, sacado conclusiones sobre el asesino y sus métodos. Pero el original, el que el doctor Williams guardó, se fue. Cenizas en una chimenea de Filadelfia, destruido por una nieta que entendió que algunos recuerdos son demasiado pesados para preservar. La plataforma en Centralia fue reconstruida después de la guerra. El pueblo necesitaba una estación de tren funcional. El comercio tenía que continuar. La vida tenía que seguir. Los trabajadores reemplazaron los tablones manchados de sangre. Pintaron sobre las marcas de violencia. Hicieron que la plataforma se viera como cualquier otra plataforma en cualquier otro pueblo de Missouri. Pero los lugareños sabían lo que había pasado allí. Caminaban sobre esas tablas sabiendo que 24 hombres habían muerto en el mismo lugar. Esperaban trenes en un lugar que había presenciado una masacre. Algunos se negaron a usar la plataforma en absoluto. Abordaban trenes en la siguiente estación de la línea. No se pararían donde los muertos se habían arrodillado. Otros hicieron las paces con ello. Se dijeron a sí mismos que el pasado era pasado, que las tablas eran diferentes, que la mancha había sido limpiada. Ambas respuestas son comprensibles. Ambas son humanas. Ambas son formas de lidiar con el conocimiento de eventos terribles en lugares familiares. La plataforma permaneció durante décadas. Fue eventualmente demolida a principios de 1900 cuando la línea de ferrocarril fue reconfigurada. La madera fue usada para otros propósitos, dispersada, perdida. Pero la memoria permaneció. Centralia nunca olvidó lo que había pasado allí. No podía olvidar, aunque quisiera. Algunos lugares están marcados por su historia, marcados por eventos que ocurrieron dentro de sus límites. Se vuelven sinónimos de lo que pasó allí. Centralia es uno de esos lugares. Siempre será el sitio de la masacre. El lugar donde 24 hombres murieron de rodillas. El pueblo que Bill Anderson eligió para su demostración de terror. Ese es el legado. Eso es lo que permanece. ¿Por qué importa esta historia? Pasó hace más de 160 años. Los participantes están todos muertos. Las heridas se cerraron hace mucho. Las familias siguieron adelante, generación tras generación. Pero la historia importa por lo que revela. Revela de que son capaces los seres humanos. La precisión, la metodología,
la capacidad de convertir el matar en una rutina, la voluntad de practicar hasta que la muerte se convierte en un oficio. Bill Anderson no fue único. La historia está llena de hombres como él, hombres que descubrieron que la violencia podía ser sistematizada, hombres que aprendieron que el terror era más efectivo cuando era preciso. Vemos ecos de Centralia en atrocidades posteriores, en las matanzas metódicas del siglo XX, en la violencia sistemática que marca nuestra propia era. El patrón se repite porque la naturaleza humana no cambia. La capacidad tanto para la compasión como para la crueldad vive en todos nosotros. La pregunta es, ¿cuál cultivamos? Bill Anderson cultivó la crueldad, la practicó, la refino, la hizo una firma. El equipo de entierro documentó los resultados. 24 cuerpos, misma herida, mismo lugar, mismo ángulo. Esa documentación importa, nos recuerda lo que es posible. Nos advierte sobre la oscuridad que acecha en el potencial humano y honra a los muertos, hombres que de otra manera podrían ser olvidados, estadísticas en una guerra que mató a cientos de miles, víctimas anónimas de un conflicto que se ha desvanecido en la historia. El equipo de entierro se aseguró de que no fueran anónimos, se aseguró de que sus muertes fueran registradas. Se aseguró de que la evidencia de su sufrimiento fuera preservada. Ese es el propósito de la historia. No glorificar o condenar, sino recordar, atestiguar, asegurar que los muertos no sean olvidados. 24 hombres murieron en Centralia. Sus nombres, la mayoría perdidos, sus rostros desconocidos, sus historias, fragmentos y conjeturas. Pero la manera de sus muertes fue registrada. La precisión fue documentada, el horror fue preservado, y así recordamos, no porque sea placentero, sino porque olvidar sería peor. Hay un detalle final sobre el entierro. El capitán insistió en que cada hombre fuera enterrado individualmente. Las fosas comunes eran comunes en la guerra civil, eran prácticas, eran eficientes, ahorraban tiempo y trabajo, pero el capitán no lo permitiría. No para estos hombres, no después de lo que había visto. Ordenó a sus hombres cavar 24 tumbas separadas, colocar cada cuerpo en su propio lugar de descanso, dar a cada hombre, tanto como fuera posible, la dignidad de un entierro individual. Tomó más tiempo. Agotó a sus hombres. Algunos de ellos se quejaron del retraso, pero el capitán fue firme. Estos hombres fueron matados como individuos, dijo. Serán enterrados como individuos. Fue un gesto pequeño, un acto simbólico que no significaba nada para los muertos y quizás poco para sus familias. Pero significaba algo para el capitán. Era su manera de negarse a dejar que Bill Anderson tuviera la última palabra. Su manera de restaurar algo de humanidad a hombres que habían sido despojados de todo. Su manera de decir que no eran solo cuerpos, no solo heridas, no solo estadísticas, eran hombres, cada uno diferente, cada uno único, cada uno merecedor de su propia tumba, su propia marca, su propio pedazo de tierra. Así es como fueron enterrados. 24 tumbas en suelo de Missouri, algunas marcadas con nombres, algunas marcadas solo con soldado desconocido, pero cada una individual. El capitán nunca escribió sobre esta decisión. No aparece en su informe oficial. Solo sabemos de ella por el diario del soldado que sirvió bajo él. Pero importa. Muestra que incluso frente al horror, algunas personas eligen responder con dignidad. Algunas personas se niegan a dejar que la oscuridad tenga la última palabra. El equipo de entierro no pudo salvar a esos hombres, no pudo deshacer lo que se había hecho, no pudo traerlos de vuelta o aliviar su sufrimiento. Pero podían enterrarlos apropiadamente, podían tratar sus restos con respeto, podían darles en la muerte la humanidad que Bill Anderson les había negado. Eso es algo, quizás lo único que era posible.
Hemos llegado al final de esta historia, no el final de la masacre de Centralia. Esa historia continúa en otros videos, otros relatos, otras narraciones, pero el final de lo que el equipo de entierro encontró, lo que vieron, lo que documentaron, lo que llevaron consigo por el resto de sus vidas. 24 cuerpos en una plataforma, todos disparados en el mismo lugar, todos matados de la misma manera. No fue aleatorio, no fue caos, no fue la niebla de la guerra, fue precisión, metodología, la firma de un hombre que había convertido el matar en un oficio. El equipo de entierro documentó esa firma, midieron heridas, anotaron ángulos, calcularon distancias y luego enterraron a los muertos, uno por uno, individuo por individuo, devolviendo de pequeñas maneras lo que el asesino había tomado. Esa es la historia, eso es lo que permanece, misma herida, mismo lugar, mismo ángulo. Recuerda el patrón, recuerda a los muertos, recuerda de que son capaces los seres humanos, tanto en la oscuridad como en la luz. Si has visto hasta aquí, entiendes algo importante. La historia no es solo hechos y fechas, son personas. Personas reales que vivieron y murieron y dejaron rastros de su existencia atrás. Los 24 hombres que murieron en Centralia eran reales. Tenían familias, tenían sueños, tenían vidas que fueron cortadas por un hombre que los vio solo como objetivos. El equipo de entierro que los encontró era real también. Hombres jóvenes que se habían alistado para servir a su país y terminaron confrontando un horror que nunca podrían haber imaginado. Incluso Bill Anderson era real, un ser humano que tomó decisiones, que desarrolló habilidades, que se convirtió en algo que la mayoría de nosotros no puede comprender. La historia nos pide que sostengamos todo esto. Las víctimas y los asesinos, el horror y el heroísmo, la oscuridad y la luz. No es fácil, no es cómodo, no es la versión sanitizada del pasado que podríamos preferir. Pero es verdad, y la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que olvidar. Los cuervos regresaron a Centralia después de que el equipo de entierro se fue. Siempre lo hacen. Los cuervos son pacientes, entienden que los humanos van y vienen, que eventualmente incluso los guardias más vigilantes deben irse, pero no quedaba nada para ellos en Centralia. Los cuerpos se habían ido, la plataforma estaba vacía, la evidencia había sido documentada y removida. Los cuervos circularon por un rato, luego volaron, se movieron a otros campos de batalla, otras comidas, otros lugares donde la muerte había dejado su firma. La vida continúa. Incluso después de la masacre, incluso después del horror, el mundo no se detiene por los muertos, pero la memoria permanece, en documentos, en diarios, en historias pasadas de generación en generación. El equipo de entierro se ha ido ahora. Cada soldado que cabalgó hacia Centralia esa mañana está muerto hace mucho. Sus hijos están muertos, sus nietos son viejos, pero el informe sobrevive. El diario sobrevive, la historia sobrevive. 24 cuerpos, misma herida, mismo lugar, mismo ángulo. Esa historia nunca morirá, porque nos negamos a dejarla, porque recordar es como honramos a los muertos, porque olvidar significaría que Bill Anderson ganó, y no vamos a dejar que eso pase. Esta ha sido la historia de lo que el equipo de entierro encontró en Centralia. No la masacre en sí, sino el descubrimiento, la documentación, la evidencia que permanece. 24 hombres que murieron de rodillas, disparados por un hombre que nunca varió su método, matados con una precisión que habla de práctica, paciencia y algo profundamente malo. El equipo de entierro vio esa evidencia, entendieron lo que significaba. Llevaron ese entendimiento por el resto de sus vidas, y ahora tú también entiendes. Misma herida, mismo lugar, mismo ángulo. Recuerda Centralia,
recuerda el patrón, recuerda a los muertos. Fin.